Ella compartió su última comida con un hombre desconocido y descubrió algo que cambió su vida. El sonido del tráfico resonaba en las calles mientras Ana se acomodaba contra una pared fría, con la esperanza de encontrar algo de descanso. Las noches en la ciudad eran especialmente difíciles para ella. Hacía meses que su vida había cambiado drásticamente tras el accidente que le arrebató a sus padres. En cuestión de semanas, perdió el hogar que compartía con ellos y, con él, cualquier semblanza de estabilidad. Ana nunca había imaginado que terminaría viviendo en las calles. Había trabajado como cajera en un supermercado mientras cuidaba a sus padres enfermos, pero tras su partida, las deudas comenzaron a acumularse. Sin un plan claro y sin nadie a quien recurrir, se encontró sola, enfrentando una lucha diaria por sobrevivir. En las primeras semanas, intentó encontrar ayuda en refugios, pero la falta de espacio y las largas filas le cerraron las puertas. Con el tiempo, aprendió a moverse entre los callejones menos transitados, buscando lugares donde pudiera descansar sin ser molestada. Esa noche, mientras el viento frío cortaba la piel, Ana rebuscó en su mochila, esperando encontrar algo para comer. Había conseguido un pan duro y un poco de queso que un panadero amable le había dado esa mañana. Aunque no era mucho, sabía que tendría que bastar. Mientras partía el pan, sus pensamientos se llenaron de recuerdos. La risa de sus padres durante las cenas familiares y los momentos simples que ahora parecían de otra vida. Cerró los ojos, intentando aferrarse a esas imágenes antes de que el hambre y el frío la devolvieran a la realidad. De repente, un movimiento al otro lado del callejón llamó su atención. Un hombre estaba sentado en el suelo, con la cabeza inclinada y las manos cubriendo su rostro. Su ropa estaba arrugada, y aunque no parecía sucia, su aspecto era el de alguien que llevaba días sin descansar. Ana lo observó por un momento, indecisa. Parecía estar sumido en sus propios pensamientos, ajeno a lo que ocurría a su alrededor. Sin embargo, algo en su postura le resultaba familiar, una mezcla de desesperación y derrota que ella conocía demasiado bien. Tras un breve momento de duda, Ana partió el pan en dos y caminó hacia él. «Perdón, sé que esto no es mucho, pero quizás te ayude», dijo, extendiéndole la mitad del pan y el trozo de queso. El hombre levantó la vista, sorprendido. Sus ojos, aunque apagados, tenían una profundidad que hablaba de un dolor guardado. Tardó unos segundos en reaccionar antes de tomar el pan con manos temblorosas. «Gracias», murmuró, casi en un susurro. Ana se sentó a su lado, dejando espacio entre ambos. No dijo nada más, y él tampoco intentó hablar. Simplemente compartieron el silencio mientras comían. Para Ana, esa conexión momentánea, aunque silenciosa, le brindó una extraña sensación de consuelo. Cuando terminó de comer, el hombre finalmente rompió el silencio. «¿Por qué lo hiciste? Apenas tienes algo para ti». Ana lo miró con una pequeña sonrisa. «Sé cómo se siente estar solo. Y a veces, compartir un poco puede hacer que la carga sea más ligera». Él asintió lentamente, como si procesara sus palabras. Aunque no lo dijo en voz alta, aquel gesto de generosidad tocó algo en su interior, algo que había estado dormido por mucho tiempo. La noche continuó, y aunque Ana y el hombre no hablaron mucho más, el simple acto de compartir creó una conexión que cambiaría el rumbo de sus vidas. El amanecer llegó lentamente, llenando el callejón con una luz tenue que apenas lograba atravesar los edificios altos. Ana despertó con el crujido de una bolsa de plástico cercana. Giró la cabeza y vio al hombre que había conocido la noche anterior. Estaba sentado exactamente en el mismo lugar, con la mirada perdida en un punto indefinido. Por un momento, Ana dudó si debía decir algo. No quería incomodarlo, pero había algo en su semblante que la intrigaba. Finalmente, tomó valor y habló. «Buenos días. ¿Dormiste algo?», preguntó en un tono suave. El hombre levantó la mirada, sorprendido de que alguien le hablara. Después de un silencio incómodo, respondió, «Un poco, pero no suelo dormir mucho últimamente». Ana asintió, comprensiva. Sabía lo que era pasar noches en vela,
luchando contra los pensamientos que parecían no tener fin. Me llamo Ana, dijo, extendiendo la mano. Él la miró por un momento, como si evaluara si debía responder. Finalmente, aceptó el gesto. Marcos. El apretón de manos fue breve, pero suficiente para que ambos sintieran una chispa de conexión. Marcos parecía reservado, casi incómodo con la conversación, pero algo en Ana lo hacía sentir menos aislado. No pareces alguien que haya estado aquí mucho tiempo, comentó Ana, señalando el callejón. Marcos dejó escapar una risa amarga. Eso es porque no lo estoy. No sé cuánto tiempo más estaré aquí, o si quiero estar. Ana frunció el ceño, preocupada por la seriedad de sus palabras. Aunque no lo conocía, sentía que él cargaba un peso similar al suyo, una lucha interna que lo estaba consumiendo. Decidió no presionarlo, pero tampoco quería ignorarlo. A veces, cuando las cosas parecen no tener sentido, ayuda a hablar. No con todos, claro, pero conmigo puedes hacerlo, si quieres. Marcos no respondió de inmediato. En cambio, se recostó contra la pared y cerró los ojos, como si estuviera buscando las palabras correctas. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí?, preguntó finalmente, desviando la conversación hacia Ana. Ella suspiró. No era fácil hablar de su pasado, pero algo en la mirada de Marcos la animó a compartirlo. Perdí a mis padres hace unos meses. Un accidente. Desde entonces, las cosas se desmoronaron. Perdí la casa, el trabajo, y terminé aquí. Marcos la observó con atención, notando cómo sus palabras se llenaban de tristeza, pero también de una fortaleza silenciosa. Lo siento mucho, dijo con sinceridad. Ana se encogió de hombros. No tienes por qué disculparte. No puedes cambiar lo que pasó. El silencio se instaló entre ellos una vez más, pero esta vez no era incómodo. Ambos parecían estar procesando lo que habían compartido, encontrando un extraño consuelo en la compañía del otro. Yo no siempre estuve así, dijo Marcos de repente, rompiendo el silencio. Ana lo miró con curiosidad, esperando que continuara. Pero él no dijo más, como si las palabras se atascasen en su garganta. En cambio, se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de la ropa. Gracias por el pan de anoche. Fue más de lo que alguien había hecho por mí en mucho tiempo. Ana asintió, sin saber qué decir. Mientras lo veía alejarse, sintió una mezcla de preocupación y curiosidad. No sabía quién era realmente Marcos ni qué lo había llevado a ese callejón, pero algo en él le decía que su historia estaba lejos de terminar. Esa mañana, mientras el día avanzaba, Ana se sorprendió a sí misma pensando en Marcos más de lo que esperaba. Aunque su propia vida era un caos, no podía evitar sentir que había algo en el que necesitaba ser escuchado, algo que ella estaba dispuesta a descubrir. Las horas pasaron, y aunque Ana intentaba concentrarse en su rutina de sobrevivir otro día en las calles, su mente volvía una y otra vez a Marcos. Había algo en su manera de hablar, en sus gestos medidos y su expresión perdida, que le resultaba diferente a las demás personas que había conocido en su situación. Caminaba por el parque central buscando algún lugar donde pudiera descansar un rato cuando, para su sorpresa, lo vio nuevamente. Marcos estaba sentado en una banca, mirando fijamente a una fuente que reflejaba los rayos del sol. Esta vez, Ana decidió acercarse. ¿Te molesta si me siento?, preguntó, señalando la banca. Marcos levantó la mirada, y aunque parecía un poco sorprendido, hizo un gesto con la mano para que se sentara. No esperaba verte de nuevo, dijo con un tono neutral, casi evasivo. Ana sonrió ligeramente. El mundo puede ser más pequeño de lo que creemos. Además, supongo que los lugares tranquilos son escasos por aquí. Hubo una breve pausa antes de que Marcos hablara de nuevo. No sueles rendirte fácilmente, ¿verdad? Ana lo miró, confundida por el comentario. ¿A qué te refieres? Anoche no tenías razones para compartir tu comida conmigo. Podrías haber seguido adelante, pero no lo hiciste. Y ahora, aquí estás otra vez,
explicó, sin apartar la vista de la fuente. Ana se encogió de hombros. Supongo que no soy muy buena ignorando a las personas. Marcos soltó una risa breve, pero sincera. Era la primera vez que Ana lo veía sonreír, aunque fuera por un instante. No muchos lo son. El silencio volvió, pero esta vez fue menos tenso. Ana decidió no presionarlo. Sabía que las personas cargaban con sus propias historias y que cada una se desvelaba en su tiempo. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, pequeños detalles comenzaban a emerger. No siempre fui así, dijo Marcos de repente, rompiendo el silencio. Ana lo miró con curiosidad, inclinándose ligeramente hacia él. ¿Cómo eras antes? Marcos suspiró y pasó una mano por su cabello, como si buscara la manera adecuada de responder. Tenía una vida diferente. Un trabajo, dinero, una casa enorme. Pero con el tiempo, todo eso dejó de significar algo. Comencé a sentir que cada día era una repetición vacía del anterior. Y cuando perdí lo poco que realmente importaba, bueno, decidí que no tenía sentido seguir fingiendo. Ana lo observó con atención, intentando leer entre líneas. Aunque no lo decía directamente, era evidente que Marcos había pasado por una pérdida profunda, algo que lo había llevado a dejarlo todo. ¿Por qué nunca buscaste ayuda?, preguntó con suavidad. Marcos dejó escapar una risa amarga. ¿Ayuda? Las personas como yo no pedimos ayuda. Estamos demasiado acostumbrados a solucionar todo por nuestra cuenta. Ana sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Sabía lo que era sentirse atrapada, como si el orgullo o el miedo a parecer débil evitaran que se pidiera apoyo. A veces, pedir ayuda no es un signo de debilidad. Puede ser el primer paso para cambiar algo, dijo con sinceridad. Marcos no respondió de inmediato, pero sus ojos se encontraron con los de Ana por un breve momento. Había algo en su mirada, una chispa que parecía encenderse, aunque fuera por un segundo. Tal vez tengas razón, murmuró finalmente, antes de volver a mirar la fuente. Pasaron varios minutos más en silencio, pero esta vez Ana no sentía la necesidad de llenarlo con palabras. Había algo reconfortante en la simple presencia de Marcos, incluso si ambos seguían cargando con sus propios pesos. Antes de que se levantaran para seguir caminos separados, Marcos miró a Ana una última vez. Gracias, Ana. No sé, por no juzgarme. Ella sonrió, sintiendo que algo estaba comenzando a cambiar. Todos necesitamos a alguien que nos escuche. Ese día, mientras se alejaba del parque, Ana no podía evitar sentir que había más en la historia de Marcos, más de lo que estaba dispuesto a compartir. Pero también sabía que, al igual que ella, él estaba luchando por encontrar un propósito, y quizás, juntos, podrían descubrirlo. Los días siguientes, Ana y Marcos comenzaron a encontrarse con más frecuencia, casi como si el destino estuviera guiando sus pasos hacia los mismos lugares. Aunque su relación seguía siendo reservada, cada conversación parecía desentrañar un poco más de las vidas que ambos habían llevado antes de encontrarse en ese callejón. Una tarde, mientras caminaban juntos por un mercado callejero, Marcos rompió el silencio. Hay algo que no te he contado. Algo que probablemente cambiará lo que piensas de mí. Ana lo miró con curiosidad, pero también con cierta preocupación. ¿Qué es?, preguntó suavemente. Marcos se detuvo y respiró profundamente, como si estuviera reuniendo el valor necesario para continuar. No soy quien aparento ser. Antes de estar aquí, vivía en una mansión, tenía un negocio multimillonario y, prácticamente podía comprar lo que quisiera. Ana parpadeó, sorprendida por la revelación. Aunque había sospechado que Marcos no era un hombre común, escuchar esas palabras directamente de él la dejó sin habla por un momento. ¿Un multimillonario?, repitió, tratando de procesarlo. Marcos asintió, con una sonrisa amarga en el rostro. Sí, pero el dinero nunca me trajo felicidad. Mi vida estaba vacía, y cada decisión que tomaba parecía alejarme más de las personas que realmente importaban. Perdí a mi esposa hace años,
y después de eso, simplemente dejé de luchar. El tono de su voz cambió, revelando un dolor que había estado oculto detrás de su semblante reservado. Ana lo miró, sintiendo una mezcla de empatía y desconcierto. ¿Por qué decidiste dejar todo?, preguntó finalmente. Porque no tenía sentido seguir, admitió Marcos. El dinero, las propiedades, los negocios, todo eso se convirtió en una carga. Solo quería desaparecer, dejar de sentirme como un fracaso constante, incluso con todo lo que tenía. Ana reflexionó sobre sus palabras. Aunque sus experiencias eran diferentes, podía entender la sensación de vacío, la lucha interna por encontrar un propósito. No creo que seas un fracaso, Marcos. Puede que hayas cometido errores, pero al menos sigues aquí, buscando algo más. Eso ya es un acto de valentía. Marcos la miró, sorprendido por la sinceridad de sus palabras. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien veía algo positivo en él, algo más allá de sus errores y su pasado. No estoy seguro de merecer eso, pero gracias. Mientras continuaban caminando, Ana decidió compartir un poco más de su propia historia. Le habló de sus padres, de cómo su pérdida la había llevado a la calle, y de los días en que pensó que nunca podría levantarse de nuevo. Pero entonces me di cuenta de algo, dijo Ana, mirando a Marcos con determinación. Mientras esté viva, todavía hay una oportunidad para cambiar las cosas, para encontrar un nuevo camino. Sus palabras parecieron resonar en Marcos, quien asintió lentamente. Tal vez tienes razón. Tal vez todavía hay algo por lo que luchar. Esa tarde marcó un punto de inflexión en su relación. Aunque ambos seguían cargando con sus propias heridas, comenzaron a encontrar consuelo y fuerza en la compañía del otro. La conexión que habían formado no era solo una casualidad, sino un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza podía renacer a través de la bondad y el apoyo mutuo. Desde aquel día, Ana y Marcos se volvieron inseparables. Aunque sus vidas seguían marcadas por dificultades, habían encontrado en el otro un motivo para seguir adelante. Poco a poco, sus conversaciones dejaron de centrarse en el pasado y comenzaron a girar en torno a lo que podían hacer para cambiar su presente. Marcos, animado por la determinación de Ana, decidió enfrentar un desafío que había evitado por años: buscar ayuda profesional para lidiar con la depresión que lo había consumido. Ana lo acompañó al centro comunitario, donde un programa de apoyo ofrecía asesoramiento gratuito. No es fácil admitir que necesitamos ayuda, pero a veces, ese es el primer paso para sanar, le dijo Ana mientras esperaban su turno. Marcos asintió, aunque todavía había algo de duda en su mirada. Pero la presencia de Ana, siempre firme y tranquila, le daba la fuerza que necesitaba para intentarlo. Al mismo tiempo, Marcos quería devolver el apoyo que había recibido de Ana. Usando los pocos recursos que aún conservaba de su vida anterior, logró encontrarle una habitación sencilla en una pensión, lejos del frío de las calles. Cuando Ana vio el pequeño espacio, con una cama limpia y una ventana que dejaba entrar la luz del sol, no pudo evitar que las lágrimas rodaran por su rostro. «No tenías que hacer esto», susurró, emocionada. «Tampoco tenías que compartir tu comida conmigo aquella noche», respondió Marcos con una sonrisa. A veces, lo que importa no es lo que tenemos, sino lo que estamos dispuestos a dar. A medida que sus vidas comenzaban a estabilizarse, Ana y Marcos se animaban mutuamente a dar pequeños pasos hacia un futuro mejor. Marcos, inspirado por el coraje de Ana, decidió reconectar con su familia, aunque sabía que no sería fácil. «Ellos probablemente no quieran saber nada de mí después de cómo me alejé», dijo una tarde mientras caminaban por el parque. «Si no lo intentas, nunca lo sabrás», respondió Ana con suavidad. «Todos cometemos errores, pero también merecemos una segunda oportunidad». La primera llamada fue tensa. Marcos habló con su hermana menor, quien lo recibió con una mezcla de sorpresa y resentimiento. «¿Por qué ahora?», preguntó ella, con un tono frío. «Porque estoy intentando cambiar», respondió Marcos, con honestidad. «Y porque me he dado cuenta de que no quiero perder lo único que realmente importa». Aunque la conversación fue breve,
fue suficiente para abrir una pequeña puerta hacia la reconciliación. Ana, que había estado a su lado durante la llamada, lo felicitó por su valentía. Es un buen comienzo, Marcos. Lo importante es que no te rindas. Por su parte, Ana también comenzó a dar pasos hacia la reconstrucción de su vida. Con la ayuda de Marcos, encontró un empleo temporal en un comedor comunitario, donde su empatía y disposición rápidamente la convirtieron en una trabajadora valiosa. Me siento útil de nuevo, dijo una noche, mientras compartían una taza de té en su pequeña habitación. Es como si finalmente estuviera recuperando algo de lo que perdí. Eso es porque siempre tuviste esa fuerza dentro de ti, respondió Marcos, mirándola con admiración. Solo necesitabas un empujón para encontrarla. A medida que sus vidas se entrelazaban más profundamente, la conexión entre Ana y Marcos comenzó a transformarse. Lo que había comenzado como una amistad basada en la necesidad mutua se convirtió en un vínculo más fuerte, lleno de respeto y cariño. Aunque ninguno de los dos lo decía en voz alta, ambos sabían que habían encontrado algo especial el uno en el otro. Una noche, mientras observaban las estrellas desde el techo de la pensión, Ana rompió el silencio. ¿Alguna vez pensaste que un simple pedazo de pan podría cambiar tantas cosas? Marcos rió suavemente. No, pero me alegra haber estado en ese callejón aquella noche. Fue como si el destino nos hubiera empujado el uno hacia el otro. Ana sonrió, sintiendo una calidez que hacía mucho tiempo no experimentaba. Por primera vez en meses, no solo veía un camino hacia adelante, sino que lo veía acompañada de alguien en quien confiaba plenamente. La mañana era fría, pero la determinación de Marcos era más fuerte que el aire gélido que llenaba la ciudad. Después de semanas de preparación, había decidido dar el paso más difícil, regresar a la casa de su familia. Ana lo acompañó hasta la entrada del barrio, donde las grandes casas y los jardines cuidados contrastaban con las calles donde habían compartido tantas noches. ¿Estás listo?, preguntó Ana, notando la tensión en los hombros de Marcos. No estoy seguro, pero es ahora o nunca, respondió él, exhalando profundamente. El camino hacia la puerta principal fue más largo de lo que recordaba. Cada paso traía recuerdos de los días en que había estado aquí por última vez, antes de que el peso de la depresión lo alejara de todo y de todos. Cuando finalmente tocó el timbre, escuchó pasos acercándose. La puerta se abrió y apareció su hermana menor, Clara. Su expresión pasó rápidamente de sorpresa a cautela. Marcos, dijo, como si el nombre fuera difícil de pronunciar después de tanto tiempo. Hola, Clara. Sé que esto es inesperado, pero necesitaba verte, necesitaba hablar contigo. Clara lo miró en silencio por un momento, como si estuviera evaluando si debía dejarlo entrar. Finalmente, se hizo a un lado. Pasa. El interior de la casa era tan familiar como distante. Marcos notó que algunos muebles habían cambiado, pero el aroma a café recién hecho seguía siendo el mismo. Se sentaron en la sala, y el silencio llenó el espacio como una barrera invisible. No puedo cambiar lo que hice, Clara. Pero estoy aquí porque quiero intentar enmendarlo. No esperaba que me recibieras, y mucho menos que me perdones, pero estoy tratando de ser una mejor persona, dijo Marcos, con la voz cargada de sinceridad. Clara lo observó atentamente, como si buscara signos de verdad en sus palabras. Fueron años de silencio, Marcos. Años en los que desapareciste y dejaste que todos creyéramos que no te importaba nada. Lo sé, admitió él, bajando la mirada. Pero la verdad es que no sabía cómo manejarlo. Me sentía perdido, y en lugar de pedir ayuda, simplemente huí. El tono de Clara suavizó ligeramente. Aunque todavía había dolor en su voz, parecía menos afilado. No es fácil confiar de nuevo, pero, si realmente estás dispuesto a intentarlo, tal vez podamos empezar de nuevo. Esas palabras fueron suficientes para que Marcos sintiera un destello de esperanza. Aunque el camino hacia la reconciliación sería largo, al menos había dado el primer paso. Mientras se despedían, Clara lo miró con algo de calidez en los ojos. Gracias por venir, Marcos.
No esperaba que lo hicieras, pero me alegra que lo hayas hecho. Cuando salió de la casa, Ana lo esperaba en la esquina. Su expresión se iluminó al verlo, como si ya supiera que algo había cambiado. ¿Cómo te fue?, preguntó, aunque la sonrisa de Marcos ya le daba la respuesta. No fue fácil, pero creo que fue un buen comienzo, respondió él, sintiendo una ligereza que no había experimentado en años. Ana asintió, orgullosa de él. Te lo dije, Marcos. Todos merecemos una segunda oportunidad. A medida que caminaban juntos hacia la pensión, Marcos sintió una nueva energía dentro de él. Aunque aún quedaban heridas por sanar, sabía que tenía a Ana a su lado para enfrentar lo que viniera. Los días pasaron con una calma que Ana y Marcos no sabían si merecían, pero que aceptaban con gratitud. A pesar de los avances, la sombra de sus pasados seguía acechando, especialmente cuando se trataba de la relación de Marcos con su familia. Aunque había dado el primer paso hacia la reconciliación, aún quedaban muchas heridas por sanar. Ana observó cómo Marcos se esforzaba por reconstruir la confianza con su hermana Clara, quien comenzó a abrirle pequeñas puertas, pero sin olvidar lo que había hecho. Por su parte, ella misma también enfrentaba sus propios demonios, con el temor persistente de que su vínculo con Marcos fuera solo una conexión pasajera, una solución temporal para ambos. Una tarde, mientras caminaban por un parque cercano, Marcos le reveló algo que había estado guardando. He estado pensando en algo que me inquieta, dijo Marcos, mirando el camino. Ana, al ver la seriedad en su rostro, lo observó con atención. ¿Qué pasa? Mi familia. ¿Crees que puedo realmente volver a ser parte de ella después de todo lo que hice?, preguntó Marcos, con un tono que denotaba inseguridad. Ana se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Creo que las familias no son perfectas. Todos cometemos errores, pero lo que importa es el esfuerzo por corregirlos. Si tú lo deseas, y ellos también lo hacen, entonces sí, puedes ser parte de ella. Marcos sonrió, agradecido por sus palabras. Pero dentro de él, seguía luchando con el peso de su pasado, la culpa y el arrepentimiento. Esa noche, Ana decidió preparar algo especial para ambos, una cena sencilla pero reconfortante en su habitación. Marcos la observó mientras cortaba verduras, sorprendido por lo cuidadosa que era en cada gesto, como si cada pequeño detalle tuviera un propósito. Ella, por su parte, no podía evitar sentirse un poco nerviosa. A pesar de los avances que ambos habían logrado, sentía que su relación aún necesitaba pruebas, momentos de reafirmación. Cuando la cena estuvo lista, se sentaron frente a la mesa improvisada, y mientras comían, hablaron sobre sus metas, sus sueños y, por supuesto, su futuro. Tengo miedo, Ana. Miedo de que esto sea solo una ilusión. A veces, pienso que no merezco el apoyo que me has brindado, ni lo que estamos construyendo juntos, admitió Marcos, con voz baja. Ana lo miró con ternura, dejando a un lado su plato. Marcos, lo que estás viviendo es real. Todo lo que hemos vivido hasta ahora, todo lo que estamos compartiendo, es lo que realmente importa. Y aunque todavía tenemos mucho por delante, no te preocupes por lo que no has hecho o lo que no has tenido. Lo que importa ahora es lo que decides hacer con lo que tienes. Marcos no pudo evitar sentirse conmovido por la sinceridad de Ana. Ella había estado a su lado sin esperar nada a cambio, sin importar su pasado o sus errores. En ese momento, algo dentro de él se rompió, una barrera de desconfianza, de miedo, se disolvió, y por primera vez, sintió que realmente podía perdonarse a sí mismo. A la mañana siguiente, Marcos recibió una llamada de Clara. Aunque había pasado por varias conversaciones tensas con ella, algo en su tono le indicó que las cosas estaban cambiando. Marcos, nuestra madre quiere verte. Dice que está lista para hablar, para intentar entender todo lo que pasó. Marcos se quedó en silencio, procesando la noticia. Sabía que este momento era crucial, el momento en que debía poner en práctica todo lo que había aprendido sobre sí mismo. Gracias, Clara. Iré. Ana lo acompañó a la casa familiar, pero esta vez, no lo hizo como una mera espectadora.
Estaba ahí para apoyarlo, sabiendo que el paso que le estaba a punto de dar cambiaría su vida y la de Marcos para siempre. Cuando llegaron, la casa parecía diferente. Aunque seguía siendo la misma, el aire estaba cargado de emociones no resueltas. Marcos tocó el timbre, y la puerta se abrió. Clara lo miró, pero esta vez había algo diferente en su mirada, la bienvenida. Marcos entró, y en el salón, su madre lo esperaba. El reencuentro fue silencioso, pero cargado de una tensión que solo ellos podían comprender. Después de unos minutos, la madre de Marcos rompió el silencio. Te he estado esperando, hijo. Siento mucho todo lo que pasó, pero quiero que sepas que siempre te he amado, a pesar de todo. Las palabras fueron un bálsamo para Marcos. Y mientras la conversación avanzaba, Ana observó desde la distancia, sabiendo que ese momento era solo el inicio de una nueva etapa para ambos. El sol brillaba con fuerza sobre la ciudad mientras Marcos regresaba de la casa de su madre, con el corazón ligero por primera vez en años. La conversación que había tenido con su familia fue todo lo que había esperado, un intercambio de perdón, comprensión y la promesa de un futuro diferente. No era un final perfecto, pero sentía que, al menos, había dado el primer paso hacia la reconciliación. Ana lo esperaba en la pensión, con una sonrisa cálida en el rostro al verlo llegar. Ella sabía que ese momento de reencuentro con su familia era un punto crucial para Marcos, pero también sabía que no iba a ser fácil. Sin embargo, ver a Marcos tan tranquilo, tan en paz consigo mismo, la llenaba de esperanza. ¿Cómo te fue?, preguntó Ana mientras Marcos se sentaba junto a ella. Fue mejor de lo que pensaba, respondió él, tomando su mano con suavidad. La calidez de su toque era algo que ambos necesitaban, algo que había estado ausente en sus vidas durante mucho tiempo. Mi madre, ella dijo que siempre me amó, a pesar de todo lo que hice. Fue como si todo el peso que llevaba se hubiera aligerado. Ana sonrió y apretó su mano, sintiendo una conexión profunda con él, como si sus corazones, aunque marcados por el dolor, finalmente estuvieran en sintonía. Eso es lo que importa, Marcos. El perdón, la comprensión, son la base para empezar de nuevo. Marcos la miró fijamente, como si estuviera viendo a la persona que había sido su salvavidas en un mar de incertidumbre. Tú me has dado algo que no creía posible, Ana. No solo has sido mi apoyo, sino que también me has mostrado que aún puedo encontrar un propósito, algo por lo que luchar. Esa noche, mientras compartían una cena sencilla pero llena de significado, Marcos y Ana hablaron sobre sus sueños. Ana había comenzado a pensar en el futuro, un futuro donde ya no tuviera que vivir de la caridad o depender de la generosidad de otros. Estaba lista para empezar a trabajar en algo que la hiciera sentir que estaba recuperando el control de su vida. Estaba pensando, dijo Ana mientras cortaba el pan, tal vez podríamos abrir algo juntos. Una fundación, quizás, para ayudar a las personas que, como nosotros, han perdido todo. Marcos la miró, sorprendido por la idea. Una fundación, dijo pensativo. Es una gran idea, Ana. Podríamos hacer algo bueno de lo que hemos vivido. Usar nuestras experiencias para ayudar a los demás a salir de la oscuridad. Ana asintió con firmeza. Exacto. Yo pasé por mucho antes de llegar aquí, y tú también. Tal vez podamos ayudar a quienes aún están luchando, brindarles una mano amiga. La idea tomó fuerza en sus corazones. Decidieron que, en cuanto sus vidas estuvieran un poco más estabilizadas, comenzarían a trabajar en ese proyecto. Sentían que su misión, más allá de reconstruir sus propios mundos, era ayudar a otros a encontrar la luz en medio de la oscuridad. Con el paso de las semanas, Ana y Marcos comenzaron a hacer planes. Marcos se acercó a algunos antiguos colegas que habían estado involucrados en proyectos sociales, y a través de sus contactos, encontraron el apoyo necesario para dar los primeros pasos en la creación de la fundación. Mientras tanto, su relación también florecía. La confianza que se habían brindado mutuamente creció cada día más. Ana sentía que, a pesar de las cicatrices que ambos llevaban,
Su amor y su apoyo mutuo se estaban convirtiendo en la base de algo más grande que ellos dos. Un día, mientras caminaban por el mismo parque donde habían hablado por primera vez, Marcos tomó la mano de Ana y la miró a los ojos. Ana, sé que esto ha sido un viaje largo y lleno de obstáculos, pero quiero que sepas algo. Estoy listo para caminar junto a ti, no solo en el proyecto, sino en todo lo que venga. Tú me has mostrado lo que significa la verdadera fuerza, y no quiero que nunca te olvides de lo que podemos lograr juntos. Ana sonrió, sintiendo que sus palabras eran lo que siempre había necesitado oír. Siempre he creído que la vida nos da segundas oportunidades. Y estoy feliz de haberla encontrado contigo, Marcos. No importa lo que venga, juntos podemos enfrentarlo. Con ese compromiso sellado en sus corazones, comenzaron a trabajar no solo en su futuro, sino también en el futuro de aquellos que, como ellos, alguna vez se sintieron perdidos. Su amor, nacido de un acto de bondad en la oscuridad, se transformó en una fuerza imparable para el bien. Si te inspiró la historia de Ana y Marcos, no dejes pasar la oportunidad de ver más relatos de superación, esperanza y transformación. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de cambio y crecimiento. No querrás perderte lo que viene. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.